Hola, queridísimos amigos. Todos los días encuentro noticias asombrosas y me sorprende esta sincronicidad. Artículo de opinión. El éxito está escrito. No se puede evitar el despertar. Lo vio el proyecto Looking Glass. La humanidad ganará finalmente. Informaron David Icke y David Wilcock. La élite entró en pánico cuando vio el futuro. Estamos en los días más oscuros antes del amanecer. Seguirá una realidad basada en el amor y en la libertad. Rusia acumula oro porque sabe que viene algo grande. Mucha gente se queja de dolor de cadera, cuello y hombros. Esto se debe a los códigos lunares del eclipse lunar de Tauro. Este flujo también puede causar dolor muscular en los hombros. El objetivo es aumentar nuestra creatividad y nuestra prosperidad. Las inundaciones masivas de Canadá bloquean a unos 18.000 personas. Agentes lituanos atacan con perros a emigrantes que estaban durmiendo. Comenzamos. La tecnología del proyecto Catalejo o Looking Glass vio claramente que no se puede detener el gran despertar, según un informante militar, quien dice que la élite entró en pánico cuando vio el futuro y que, hagan lo que hagan, la humanidad ganará finalmente. El proyecto consiste en un aparato que nos puede dar las imágenes del pasado, así como modificar el presente y el futuro hasta cierto límite. Este proyecto se muestra en la película Contacto con Jodie Foster. Un aparato colosal fabricado a base de geometría sagrada y que está en el subsuelo de varias potencias. Es una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre, escrita por Carl Sagan en 1985. Sagan introdujo en el guión la teoría de Kip Thorne sobre viajes en el tiempo mediante agujeros de gusano. La película fue estrenada el 11 de julio de 1997 con buenas críticas. Contacto recaudó aproximadamente $171 millones a nivel mundial. La película ganó el premio Hugo a la mejor representación dramática y recibió múltiples nominaciones y galardones en los premios Saturno. La película muestra un intenso debate debido al contacto con vida externa o con vida en otros mundos. Se muestran diversos vídeos de programas televisivos conocidos, con los participantes debatiendo las implicaciones del mensaje, preguntándose si es prueba suficiente de la existencia de vida en otros mundos o de Dios, y de si la ciencia se está entrometiendo en terreno religioso. El líder de un organismo religioso pone en duda la moralidad de construir la máquina, diciendo: «No sabemos siquiera que los visitantes crean en Dios. La primera máquina es destruida por un extremista religioso bajo la creencia de que construirlo era negativo para la humanidad». La escena en la que un científico de la NASA, entregando una píldora del suicidio, un científico de la NASA entregando una píldora del suicidio, causó polémica durante la producción y tras el estreno de la película. Gerald D. Griffin, el exasesor de la NASA, insistió en que la agencia espacial nunca dio a ningún astronauta una píldora de cianuro, por si acaso, y que si un astronauta quería cometer suicidio en el espacio, todo lo que tenía que hacer es cortar la corriente de oxígeno. Sin embargo, Carl Sagan afirmó que la NASA entregaba píldoras de cianuro y que lo hizo en todas las misiones en las que voló un astronauta. Testimonios. La existencia del dispositivo Catalejo está basada en testimonios internos. El proyecto Looking Glass se habría materializado a través de ingeniería inversa a la tecnología externa. El investigador asegura que imita el funcionamiento de la glándula pineal de la siguiente forma.
Cuando se activan, los anillos giran entre sí en distintas direcciones, formando un escudo y protegiendo el agua del interior del barril, que es como la glándula pineal. Mientras tanto, dentro del barril hay una persona sentada en una silla, la cual aumenta sus capacidades cerebrales, diríamos extrasensoriales. Cuando el aparato se enciende, la persona conectada al barril por medio de la silla empieza a tener visiones de años futuros, las cuales da cuenta una vez terminado el experimento. Quiero decir, de las cuales. David Wilcock dice que quienes operan el catalejo sabían que no existe una única línea espaciotemporal, sino varias. Es lo que los físicos cuánticos conocen como universos paralelos, los cuales serían parecidos entre sí, pero con leves diferencias. Es por ello que no todas las visiones son homogéneas. En ciertas realidades ocurren ciertos acontecimientos y en otras no. Sin embargo, pese al éxito de las visiones, se produjo una anomalía cuando los voluntarios que tenían las visiones al interior del Looking Glass quisieron ver más allá del 21 de diciembre de 2012. Según el relato del investigador David Wilcock, cada vez que se intentaba mirar pasado ese día, se obtenía una imagen borrosa, como si fuera una superposición de varias imágenes. Piensa que aquel día se produjo una confluencia de mundos paralelos en la que había dos líneas opuestas, una donde se generaba un apocalipsis y otra donde no pasaba nada. Ganó la segunda, al parecer. Mensaje. David Icke dio un mensaje sobre este tema, entre comillas. Como he estado diciendo, el resultado está escrito por niveles de conciencia. La gente gana cuando despierta a la verdad. Estamos en los días más oscuros en 2021, 2022 y 2023, antes de que amanezca y surja una realidad completamente nueva basada en el amor y la libertad. Mantente fuerte y no te sometas a la tiranía porque está llegando la libertad. Cierra comillas. Esto coincide con lo que yo había escuchado de otras fuentes, en el sentido de que los años más revolucionarios de la humanidad serían del 23 al 26 y que el cambio definitivo llegaría en el 38, aunque el 12 de abril de 2022 se produce una conjunción muy positiva. Según David Icke, la crisis actual estaba programada para 2050 y se adelantó a causa del gran despertar, pero el plan estaría fallando. Según los informantes o insiders, se desplegó esta operación sin la aprobación de sus amos oscuros, por lo que utilizaron el nombre Reconstruir Mejor en lugar de Nuevo Orden Mundial. Ahora, más que nunca, es importante que permanezcas tranquilo y en un lugar de amor. En lugar de concentrarte en las distracciones violentas que están siendo empujadas sin parar por los medios, debes enfocar tu intención creativa en el amor, la unidad y el gran despertar. El amor infinito es la única verdad. Todo lo demás es una ilusión, según David Icke. Rumores de guerra. Benjamin Fulford informa que la élite se ha retirado a los búnkeres alrededor del lago Ginebra, Suiza y Palo Alto, California. Según múltiples fuentes de inteligencia, el grupo suizo controla el dinero fiduciario que emiten los bancos centrales de su propiedad. El grupo de Palo Alto estaría utilizando el control de las principales empresas de Internet. La vicepresidenta Kamala Harris dijo que los ojos del mundo están en la frontera con Bielorrusia y que está mirando las herramientas que tiene después de un día de rápidos desarrollos que llevaron al temor de que estallara una guerra en la frontera oriental de Europa. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el miércoles que está preocupado por los informes de actividad militar rusa insólita y la posibilidad de que Rusia pueda estar intentando repetir su invasión de Ucrania en 2014.
El presidente ruso Vladimir Putin respondió diciendo, entre comillas, quiero que todos sepan que no tenemos absolutamente nada que ver con nada de esto. Por su parte, el ministro de Defensa australiano Peter Dutton dijo el sábado que sería inconcebible que Australia no se uniera a Estados Unidos si toma medidas para defender Taiwán en caso de una invasión china. Rusia lo sabe. Rusia predice el cisne negro porque sabe que algo está por venir. A medida que los mercados comienzan a despertar a la realidad del mundo financiero actual, el Banco Central de Rusia y de otros países orientales se está abasteciendo de oro físico. Y la pregunta que veo que se lanza cada vez más es que ellos saben algo que nosotros no sabemos, y más específicamente están prediciendo un evento de cisne negro. Nadie se sorprendería cuando diga que el oro se ha quedado rezagado en los mercados durante la última década. Históricamente ha sido una cobertura, ya sea contra la incertidumbre, la volatilidad o la inflación, y durante la década de 2010 vimos una corrida alcista bastante increíble en los mercados, al menos después de que comenzamos a recuperarnos de la gran recesión. Los mercados se dispararon, la confianza era alta y por lo tanto el oro luchó por desempeñarse como algunas personas esperaban. Pero en realidad esto era lo esperado. Se supone que el oro se comporta bien cuando los mercados luchan y mal cuando está en auge. Pero luego vino el temor de que estábamos atrasados para una corrección, temor de recesión del mercado o incluso una recesión. Después de eso vino la crisis que cerró casi todos los países del mundo, que dañó la ganancia de la gran mayoría de las empresas en el mundo e hizo que las perspectivas de la gente para el futuro se desplomaran. Mucha gente parece olvidar esto, pero el oro se unió a esta noticia tal como usted quisiera. Se recuperó por encima de los $2.000 y todos esperaban que tuviera un buen desempeño durante el resto del año. Pero fue entonces cuando se encendieron las impresoras de dinero, se retiraron de los helicópteros el permiso y los cheques de estímulo y comenzó la economía zombie. Viento solar. La Tierra está saliendo de una corriente de viento solar y viene otra en camino. El agujero coronal 20 girará hacia una posición orientada hacia la Tierra en aproximadamente 2 días. El material gaseoso que fluye desde un agujero sur en la atmósfera del Sol llegará del 21 al 22 de noviembre. La corriente podría desencadenar actividad geomagnética y auroras árticas el 20 de noviembre. En otras palabras, espere una posible interrupción de la red de Internet alrededor del miércoles 24 de noviembre, aunque, como siempre digo, no hay nada seguro. El 21 de diciembre de 2021 es un gran día histórico de significado galáctico que puede acelerar definitivamente el proceso de liberación del planeta Tierra a través de la intervención y la participación divina, y comenzar a trabajar en la restauración para crear el paraíso en la Tierra. Dolor de cadera. Muchas personas informan de dolores en las articulaciones, especialmente en las caderas y la espalda baja, como yo mismo. Esto se debe a que los códigos lunares del eclipse lunar en Tauro se activan en el área del chakra sacro y en el área del chakra de la garganta. Estos códigos lunares en Tauro están impactando en el cuerpo y el ADN. Las personas experimentan dolor físico en el cuerpo y agotamiento. Los códigos entrantes están liberando candados en su energía creativa y sexual, y lo están ayudando a alinearse con su verdadera plantilla original de creatividad libre y fluida. Durante muchos miles de años, la humanidad ha experimentado un estado de esclavitud a los sistemas económicos que han bloqueado
el chakra sacro. Ilimitado nuestra creatividad y nuestros flujos financieros. Más claro que el agua. Estos códigos entrantes están desbloqueando y abriendo el flujo. Esto crea el dolor físico y los viejos caminos se cierran y se abren nuevos caminos. Lo mismo está sucediendo al nivel del chakra de la garganta. La captura de la energía creativa significó que no pudimos expresar el propósito de nuestro alma, ya que toda nuestra energía se dedicó a la supervivencia en una economía falsa. Ahora, a medida que recuperamos nuestro poder y energía creativos, podemos estar en nuestro poder y expresar quiénes somos como almas. Este nuevo y poderoso flujo puede causar dolor muscular y espasmos en los hombros, la parte superior de la espalda y el área del cuello. Este es un momento para simplemente ser y cuidarse bien. Pasará el fin de semana y te sentirás más relajado y equilibrado. Mientras tanto, mantente calmado y centrado y descansa lo más que puedas. Respira profundamente, bebe mucha agua y conéctate con tu guía superior para obtener información sobre lo que necesitas personalmente para transitar este poderoso portal del eclipse lunar. La Torre de Babel. La beata Ana Catalina Emmerich dijo: la construcción de la Torre de Babel fue obra del orgullo. Los constructores pretendían construir algo según sus propias ideas y así resistir la guía divina. Cuando los hijos de Noé llegaron a ser muy numerosos, los más orgullosos y experimentados de ellos se reunieron para decidir sobre la ejecución de una obra tan grande y tan fuerte que sería la maravilla de todas las eras por venir, y hacer que se hablara de los constructores como el más hábil, el más poderoso de los hombres. No pensaban en su creador, solo buscaban su propia gloria. Si hubiera sido de otra manera, Dios habría permitido que su empresa tuviera éxito. El creador no se alegró cuando visitó a estos orgullosos militantes que seguían a su nuevo Dios, llamado ciencia. Pensaron que podían vivir como dioses. Nosotros, el pueblo. Este es un extracto brillante de una charla del doctor David Martin sobre lo que realmente significa nosotros, el pueblo. Afirma: nosotros, el pueblo, debemos asumir la responsabilidad de nosotros, el pueblo, ahora. Necesitamos decir qué significa ser humano. Nuestra condición inalienable es, primero, por naturaleza, provisto para la vida, la libertad y el sustento, sin restricciones de aprovisionamiento. Tenemos el acceso para hacer y comprometernos con un mundo que es abundante, generativo y lleno de vida, y alineado para la vida. Segundo, libertad para reunirse pacíficamente, hablar, disentir, expresar, creer y elegir. Tenemos la libertad de ser seres interactivos. Tercero, libertad de consulta con garantía de veracidad y procedencia. No somos libres de decir una mentira. Tu discurso es verdadero y viene de ti. Si no es así, no lo diga. Cuarto, libertad para intercambiar valores y comerciar con transparencia. No tenemos que pasar por un sistema fiduciario sujeto a impuestos. Nos sentamos juntos y estamos de acuerdo en que se ha transferido valor. Quinto, acceso asequible a todos los derivados de bienes públicos pagados, poseídos y utilizados por el público. Sexto, somos orgánicamente inmaculados desde el nacimiento hasta la muerte. Tenemos que asegurarnos de que lo que entra en nuestros oídos no nos contamine junto con otras cosas. Tenemos derecho a asegurarnos de estar expuestos a frecuencias de verdad, integridad, armonía con la vida, armonía con el universo y armonía con la capacidad de ser humanos. Y tenemos derecho a eso en virtud de nuestra existencia.
Noticias de actualidad. La lira turca renueva un mínimo histórico frente al dólar. La lira turca tocó un nuevo mínimo histórico frente al dólar, según los datos de la bolsa. En la jornada bursátil, la moneda turca llegó a cotizarse a 10,98 liras por dólar, renovando el mínimo histórico. Para las 9:30 GMT, el dólar se cambiaba a 10,77 liras. El Banco Central de Turquía, en medio de la caída de la divisa nacional, decidió reducir la tasa de interés del 16 al 15%. El precio de la lira turca comenzó a bajar a mediados de octubre ante la destitución por decreto del presidente turco de 3 altos funcionarios del banco, incluidos 2 subdirectores. Los bancos ordenan informar de los incidentes de ciberseguridad. Los reguladores bancarios estadounidenses finalizaron el jueves una regla que ordena a los bancos informar al gobierno sobre cualquier incidente importante de ciberseguridad dentro de las 36 horas posteriores al descubrimiento. El hombre detrás de las noticias del Raw News, Michael Taffin, también conocido como Michael Baxter, los artículos de esta agencia tienen una credibilidad aparente junto con una negación plausible. Lo que sospechosamente es un engaño también tiene detalles consistentes, que por lo general no se encuentran en las noticias falsas. Es cierto que podría ser un engaño, aún así es una variedad más interesante de noticias falsas y esperamos ver estas noticias manifestarse si es que aún no han sucedido. Canadá. Las inundaciones masivas de Canadá bloquean a 18.000 personas. Canadá todavía estaba tratando de llegar a 18.000 personas varadas el jueves, después de que inundaciones y deslizamientos de tierra destruyeron carreteras, casas y puentes en lo que podría ser el desastre natural más costoso en la historia del país. Compradores presas del pánico limpian las tiendas de comestibles en la Columbia Británica afectada por las inundaciones. Los compradores de la provincia canadiense de Columbia Británica afectada por las inundaciones han vaciado los estantes de los supermercados tras una catastrófica inundación, aunque la escasez se debe tanto a las compras por pánico como a la interrupción de las cadenas de suministro. La inflación del Reino Unido alcanza el máximo de 10 años. La inflación británica ha alcanzado un máximo de 10 años debido a que las facturas de energía de los hogares se disparan, lo que refuerza las expectativas de que el Banco de Inglaterra aumentará las tasas de interés en diciembre, solo unas semanas después de que sacudió los mercados al mantener los costos de endeudamiento en espera. América. Chile está listo para su elección más polarizada en décadas. Chile está listo para votar por un nuevo presidente el domingo, con un conservador luchando contra un joven ex líder estudiantil en las elecciones más polarizadas desde el regreso del país a la democracia en 1990. Organismo humanitario concluye que las elecciones de Nicaragua fueron una farsa. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos concluyó este martes que las elecciones generales del pasado día 7 en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega resultó reelegido para un quinto mandato de 5 años y cuarto consecutivo, fueron, entre comillas, ilegítimas y una farsa. El disidente Junior García explica desde España por qué ha dejado Cuba. Entre comillas, la razón por la que tuve que salir de Cuba fue porque si me quedaba allí, probablemente no me iban a enviar a prisión. Ellos no querían convertirme en un símbolo. Si me condenaban, me convertía en un símbolo. Si me mataban, me convertía en un símbolo. Ellos necesitan silenciarme, anularme como persona, bloquearme mentalmente, atacarme psicológicamente, que me desestabilizara, y casi lo logran, afirmó. Y lo único que tengo es mi voz. Yo no me podía quedar callado. Alguien tiene que decir lo que pasa en Cuba. Por esta razón decidí salir de Cuba y venir a España.
No he pedido asilo, como ya deben saber. Mi intención es volver a Cuba. La deforestación de la Amazonía brasileña se dispara un 22% a un máximo de 15 años. La deforestación de la selva amazónica de Brasil se disparó un 22% en un año hasta un máximo desde 2006. Mostró el jueves el informe anual del gobierno, pese a que el presidente Jair Bolsonaro ha garantizado que el país está frenando la tala ilegal. Perdón, que me ha dado hipo. Bielorrusia. Agentes lituanos atacan con perros a los emigrantes que estaban durmiendo en la frontera con Bielorrusia. Un perro de la Guardia Fronteriza lituana mordiendo a un emigrante que estaba tendido en el suelo, durmiendo en un saco en la frontera con Bielorrusia. Son las imágenes que deja un vídeo difundido por el gobierno bielorruso. Bielorrusia aleja a los emigrantes de la frontera polaca. Los medios de comunicación estatales bielorrusos informan que los emigrantes y refugiados fueron trasladados a un almacén con calefacción no lejos de la frontera. Bielorrusia despeja los campos de emigrantes. Las autoridades de Bielorrusia despejaron el jueves los principales campos donde los emigrantes se habían apiñado en la frontera con Polonia, en un cambio de rumbo que podría ayudar a calmar una crisis que se ha disparado en las últimas semanas hacia un importante enfrentamiento occidental. Putin acusa a Occidente de tomarse las líneas rojas de Rusia demasiado a la ligera. El presidente Vladimir Putin ha dicho que Occidente está tomando las advertencias de Rusia de no cruzar sus líneas rojas demasiado a la ligera y acusó a la OTAN de destruir todos los mecanismos de diálogo con Moscú. Finlandia teme que Rusia envíe emigrantes a su frontera. El gobierno finlandés enfrentará una moción de censura en el Parlamento convocada por los partidos de la oposición por motivos de seguridad en la frontera oriental con Rusia. En concreto quieren que se apruebe una nueva legislación que permita cerrar temporalmente los pasos de la frontera de 1.340 kilómetros, incluso a los solicitantes de asilo. China. Filipinas le pide a China que retroceda tras el enfrentamiento en el mar de China Meridional. Filipinas condenó el jueves, en los términos más enérgicos, las acciones de 3 barcos de la Guardia Costera china que, según dijo, bloquearon y utilizaron cañones de agua en barcos de reabastecimiento que se dirigían hacia un atolón ocupado por Filipinas en el mar de China Meridional. China suaviza su crisis energética. La crisis energética en China, que dio lugar a apagones en septiembre y octubre, ahora se está suavizando, aunque se debe trabajar más para garantizar el suministro de energía y calefacción durante el invierno. El petróleo se desliza a un mínimo de 6 semanas. China planea cooperar con Estados Unidos en un plan para coordinar la liberación de reservas de crudo en poder de las economías más grandes del mundo. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.